Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy estudiante de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Fermín Toro, y hoy le vengo a dar una pequeña entrevista al doctor Humberto Fernández sobre su opinión sobre la negociación política en Venezuela y las políticas públicas en Venezuela. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por escogerme. Muchas gracias por escogerme como entrevistado. Bueno, vamos a empezar con la negociación política. La negociación política tiene que analizarse en primer lugar desde el punto de vista general, porque la política es precisamente el arte de saber decir las cosas, de saber hacer las cosas, y que enfrenta una toma de decisiones en cualquier extremo de un país o de varios países. Por supuesto, las Naciones Unidas albergan a todos los países del mundo. La OEA, que es la Organización de Estados Americanos, albergan a los países del continente americano. Y todas esas son formas de hacer política. Allí se reúnen los cancilleres, los delegados, y dialogan, toman acuerdos y ejecutan estos acuerdos, que todos son acuerdos políticos. ¿Por qué son acuerdos políticos? Porque cada país expresa su parecer de lo que cree. En Venezuela la negociación política no es diferente a ese tipo de negociación en los estados, en las organizaciones mundiales, solo que es más difícil porque en Venezuela normalmente hay un enfrentamiento entre gobierno y oposición. Cuando el gobierno tiene la gran mayoría, el gobierno impone sus criterios a la oposición. Cuando la oposición tiene mayoría, quiere imponer los criterios al gobierno. Y eso no es negociación política. La negociación política es donde las partes ceden posiciones para llegar a comunes acuerdos. Vamos a negociar y tenemos como punto para la negociación política este punto, 4, 5, 10, y se ponen de acuerdo en los puntos que van a discutir y viene la negociación. Pero una negociación en blanco, una negociación política que no se sabe qué se va a tratar, cómo se va a tratar, no es negociación política. Puede ser una reunión de personas, de personeros políticos, de personeros de otro tipo, de gobierno, oposición, pero no es una negociación. La negociación política necesariamente necesita puntos de acuerdo previos. Esos puntos de acuerdo previos son los que se van a discutir allí y no se pueden, después que se inicie y se pongan de acuerdo en la agenda que se va a discutir, cambiarse. Normalmente en Venezuela, por lo menos en la actualidad, que se habla mucho de negociación política, de conversaciones, sentarse el gobierno y la oposición, el gobierno no quiere que se le fijen puntos. La oposición ha dicho, los puntos son estos, pero el gobierno no acepta ningún diálogo, que es negociación política, aquí lo llaman diálogo, pero es una negociación política, en el extremo, sino que es una negociación en blanco. No aceptamos, dice el gobierno, y la oposición dice, tienen que aceptar para poder sentarnos a negociar. Doctor, y una pregunta, y debido a la situación política, la crisis que vivimos hoy en día, ya sea la crisis económica, crisis social, política que vivimos hoy en día, cada día los venezolanos, una negociación política, o en este caso un diálogo entre gobierno y oposición, ¿cambiaría un poco el flujo de las cosas? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el gobierno está restiado con con una doctrina, que es el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI, que en verdad no tiene ni pies ni cabeza, establece lo que el gobierno quiere que se haga, y el gobierno no se sale bien. El gobierno habla de negociación, habla de diálogo, habla de cualquier otra cosa, para el público y para afuera del país, pero internamente el gobierno toma medidas que van contra esa posición. El gobierno no quiere empresa privada, el gobierno no quiere nada que sea producción económica y que los particulares, la empresa privada pueda participar.
lo que queda, lo poco que queda en el país, vamos a poner el caso del transporte público, que es la necesidad que tiene el pueblo, queda un 80% deteriorado y queda un 20% de transporte público, porque no hay repuesto, porque no hay caucho, porque no hay batería. Entonces eso forma parte de la incidencia del gobierno en contra de la empresa privada. El gobierno sí tiene algunos autobuses que transportan, que esto, pero más nada, y eso no da capacidad. Entonces, cada vez que el gobierno, ahorita no hace nada, hace unos 4 o 5 días, dictaron una resolución a través del Ministerio del Trabajo y enmarcada dentro de la emergencia económica, de que el Estado puede llamar a trabajar a la finca, a las empresas productivas, a las empresas que supuestamente produce el Estado, a obreros o a técnicos o a gerentes, y eso va contra la libertad del trabajo. Entonces, en mi criterio es muy difícil que un diálogo entre gobierno y oposición, si el gobierno no cede. Ahora, si el gobierno dijera, estamos dispuestos a regresarle las fincas expropiadas a los productores originarios y estamos dispuestos a financiarles una cosecha de emergencia, estamos dispuestos a devolverle las industrias ocupadas y estamos dispuestos a financiarles una producción de emergencia en esas industrias, entonces se vería una apertura del diálogo. Pero eso no ocurre, al contrario, arrecian las medidas. Y todos sabemos... Solo se ve que cada una de las empresas expropiadas por el gobierno quiebran o van a la bancarrota debido a estas malas decisiones económicas. Por supuesto. El Estado es muy mal administrador. Normalmente en todos los países del mundo que ha ocurrido esta situación, eso ocurrió en Rusia, eso ocurre en Cuba, eso ocurre en tal, exceptuando la China, porque la China cambió normalmente. La China es un país capitalista totalmente ahora. Entonces el gobierno chino, que es un gobierno comunista políticamente hablando, pero en la otra parte, en la administración, es un gobierno capitalista, netamente capitalista extremo. El capitalismo extremo, y capitalista extremo, donde el chino no tiene derecho a absolutamente nada sino a producir, y hay millonarios, supermillonarios que están, y además de todas las cosas, pero es un país capitalista. Entonces ese modelo de China no puede ser trasladado a Venezuela porque son dos culturas totalmente diferentes. El modelo cubano no debió ser trasladado a Venezuela porque son dos culturas totalmente diferentes. Entonces, fincas que fueron intervenidas, que producían 20.000 litros de leche diario, que tenían vacas de alta condición genética, ya no existen. Entonces, todo se va achicando, todo se va yendo al piso hasta que ya prácticamente no existe. Entonces, es muy difícil recuperar una situación de esa. Ahora, si el gobierno le dijera al país, sin necesidad incluso de diálogo con la oposición, con el sector político de la oposición, vamos a reinstalarle la finca, vamos a indemnizarlo, vamos a tal, pero vamos a producir, entre tanto resolvemos políticamente. Bueno, eso sería una buena medida, pero ellos no van a hacer eso. ¿Por qué? Porque es un gobierno de talante socialista, comunista y personal. Un gobierno que no quiere admitir los errores que han llevado con estas expropiaciones. Bueno, sí, el problema del gobierno es que no puede admitirlo, porque sería admitir el fracaso. Si ellos admiten que eso estuvo mal hecho, admitirían el fracaso. No, y tampoco lo saben disfrazar, porque el gobierno está dividido en muchos sectores. Un sector militar, un sector extremo, un sector gobernante de Miraflores. Entonces tienen 4 o 5 sectores que hacen como ellos quieren en cada uno de las partes que les corresponde. Entonces eso no es difícil. Es posible que esa resolución del Ministerio del Trabajo sea hecha por el Ministro del Trabajo y sin consulta con el presidente. Y en el ámbito de las políticas públicas que hoy en la actualidad hay en Venezuela, ¿qué nos pudiese hablar usted de eso? ¿Pero en qué sentido de las políticas públicas? Todo lo que abarca las políticas públicas que ha llevado el gobierno. O sea, es un concepto que nos ha dado nuestra profesora, es que las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustantivas en un proceso de diagnóstico y análisis de la factibilidad para la atención efectiva de los problemas públicos y específicos, en donde participa la ciudadanía y, en definición, problemas y las soluciones a la misma ciudadanía. Pero es que las políticas públicas son muy amplias.
demasiado amplio. Mira, vamos a ponerte un ejemplo. Las políticas públicas de la administración de los dólares. Cuando el petróleo estaba a 100 bolívares, a 100 dólares el barril, y era más allá de 100 dólares, 120, el gobierno derrochaba todo el dinero, podía hacer todo lo que quisiera, ¿verdad? El gobierno no tuvo una política monetaria de hacer un fondo realmente productivo, como lo hizo Arabia Saudita o como hicieron los países de los Emiratos Árabes, que ahorraron 400.000 millones de dólares porque sabían que el petróleo se les iba a terminar. Entonces esa política pública monetaria de derroche del gobierno trajo la devaluación que tenemos hoy en día del bolívar, que no vale absolutamente nada frente al dólar. Otra política pública sería la de la educación. El gobierno hasta ahora no ha construido un solo liceo. En 17, 18 años no ha construido un solo liceo. Lo único que hicieron fue transformar los liceos que existían, el liceo bolivariano tal cosa, el liceo bolivariano tal cosa, escuela bolivariana tal cosa, pero nada. Y así sucesivamente. Política pública de producción de alimentos no la tienen. La poca producción de alimentos que existían eran en las empresas que aún quedaban, que han ido cerrando porque no tienen insumos, porque no tienen dólares para importar los insumos, y aquí todo es importado. Entonces no hay producción nacional, no tienen una política pública de producción de alimentos. Entonces que vamos a sembrar yuca, que vamos a sembrar ñame, que vamos a sembrar esto, que vamos a... eso no da resultado. La política pública de siembra tiene que ser de alimentos que sean más masivos, el maíz por lo menos, que se siembre, el sorgo, que se siembre masivo. Trigo, nosotros no producimos trigo, producimos algún trigo artesanal por allá en los Andes, no producimos el trigo importado. Nosotros requerimos alrededor de entre 130 y 150.000 toneladas de trigo mensuales y traen 20, 30 toneladas que no da para nada. Entonces, todas las políticas públicas marcadas por el gobierno han sido totalmente erradas porque siguen lo que es las expropiaciones. Azúcar no hay. ¿Por qué no hay azúcar? Porque expropiaron las fincas de caña. La cañicultura está en su más mínima expresión. Cuando en los valles de Aragua habían cientos de miles de hectáreas o miles de hectáreas sembradas de caña, las expropiaron. No crearon una política pública para la siembra de la caña en otra zona, sino que expropiaron esa finca, pues se pusieron a sembrar hortalizas y tal, y resulta que no hay producción de caña, por lo tanto el azúcar proviene de la caña, no hay caña, no hay azúcar. Entonces vamos a importar azúcar moscabada de aquí y de allá, el Brasil que nos manda azúcar, que nos manda maíz, que cuando tiene problemas internos no lo manda porque lo necesita para sus habitantes. Entonces todas esas son enmarcadas entre las políticas de identificación, le dieron a los cubanos, le dieron la autoridad en los registros, en la notaría, son los que establecen la situación. Entonces es un total desacierto. ¿Por qué? Porque la buena pro de un país es que haya políticas que den resultados, políticas que de verdad se enrumen hacia la producción. Si tú me dices que voy a sacar el pasaporte, sacar un pasaporte es realmente terrible. No puedes sacar un pasaporte porque te cobran, te matraquean desde que haces la cola hasta que te entregan el pasaporte. Entonces no tiene sentido. Igual te pasa con la cédula, igual te pasa con cualquier documento. Tú vas a sacar una copia certificada a un registro mercantil y tienes que hacer 3 colas, te tienes que parar a las 5 de la mañana, llegar a las 6:30, hacer una cola primero, después hacer otra cola para llevar los recados que te piden, las estampillas de esto, y por último hacer otra cola para poder retirar la copia, una copia así. Y así todas. No tienen una política pública de desarrollo de carreteras, de mejora de carreteras rurales, que aquí se cuidaba muchísimo lo que era la carretera rural para que los alimentos que vienen del campo pudieran llegar a la ciudad. No hay nada de eso. Y otra es la política pública de seguridad. Han desarrollado 8, 10, 20 planes de seguridad y todos han fracasado. ¿Por qué fracasan?
porque no tienen conocimiento de lo que es una política de seguridad. La Guardia Nacional, que es la que se encarga ahora de la seguridad, no conoce absolutamente lo que es seguridad, por una parte, y por otra parte, la proliferación de los delitos por la falta de educación, por la falta de alimento, por la falta de empleo, por todas esas cosas, ha sido terrible. Entonces, ya la gente le da temor estar en el campo, estar en cualquier parte, porque si le llegan a matar o a secuestrar o llevarles el camión, a llevarles el carro, entonces es una política pública que está totalmente fracasada. Y así, cada una de las políticas, fíjate, ¿no? Quien tiene que garantizar la seguridad jurídica es el Tribunal Supremo de Justicia. Quien tiene que garantizar la promulgación de las leyes, la elaboración, desarrollo, aprobación de la ley, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional discute una ley, la aprueba, se la manda al presidente para que le otorgue el visto bueno, el presidente la manda al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia, con la Sala Constitucional, usurpando funciones, porque no le corresponden esas funciones, las declara inconstitucionales simplemente porque le provoca. Entonces, ese tribunal que tiene que garantizar el cuidado de la legalidad de la Constitución, la viola. Entonces, no hay. Y si tú vas a un circuito penal, encuentras que todos los juicios están casi que paralizados, que no hay audiencia, que no te fijan audiencia, que las audiencias te las suspenden, y así es en casi todas las áreas. Tú ahora no consigues en el área de la salud las medicinas, no consigues medicinas por ninguna parte. La ministra de Salud en estos días declaró que en Venezuela había un abastecimiento de un 80%, 74, 80%, pero será en su casa, será en cualquier otra parte, menos. Recorre 20 farmacias buscando una medicina y no la consigue. Medicinas tan necesarias como para la atención, medicinas tan necesarias como medicinas para los que sufren de SIDA, para los que sufren de corazón, no consigues absolutamente nada. Eso es terrible, llamar por teléfono, buscar la gente se vale de familiares en Valencia, en Maracaibo, incluso hay personas que salen a Colombia o piden favores a familiares que se encuentran en Colombia que les compren las medicinas, claro, y que se las envíen de alguna manera porque no las consiguen. Entonces ese es el gran problema. Entonces casi el país está en una situación extremadamente difícil que no va a solucionarse si el gobierno no reconoce sus errores, si el gobierno no cambia las políticas, o que hay un cambio de gobierno necesariamente, porque eso es terrible. Bueno, doctor, le agradezco mucho por esta pequeña exposición que es muy buena para mi carrera, ya porque estoy adquiriendo mucho conocimiento sobre lo que usted me está dando, y así presentárselo a mis compañeros y a mis profesores, para que entre todos debatamos en la universidad y demos nuestro punto de vista sobre cada una de nuestras entrevistas, así como también cada uno nuestro punto de vista en las situaciones actuales, el tipo de negociación política que se lleva en Venezuela, que no hay ninguna, y el tipo de políticas públicas que existe en Venezuela. Sí, bueno. Mucho hablar. Bueno, agradecido por la entrevista y espero que te sirva.